Muchísimas gracias, José Luis Mendoza y Cervantes, querido y distinguido coordinador del Gobierno de la Mañana. El saludo para don Bienvenido Rodríguez, para doña Isabel, para Bienchi, para todo el equipo del Gobierno de la Mañana. El saludo para todo el país de aquí y el país de allá, al país de allá, a quien le deseamos una feliz Navidad y un venturoso año 2024, y agradecerle ese apoyo, como siempre, a su país, la República Dominicana. Ayer anunciaba el Banco Central que otra vez, este año, más de 10,000 millones de dólares en remesas. Yo creo que ese es un esfuerzo que siempre hay que reconocerlo, además del aporte también para que se completara esa cifra de los 10 millones de turistas. Miren, el 2023 termina con una volátil situación que, aunque ocurre allá en el Medio Oriente, preocupa definitivamente a todo el mundo. Comienza a dificultar la economía. La situación en el Mar Rojo es cada vez más difícil. Allí las embarcaciones de guerra norteamericanas, me faltó esa S, bueno, pues han tenido que empeñarse bien a fondo para defender a las embarcaciones que tratan de entrar y salir por el Mar Rojo, la zona de guerra de Israel-Gaza, con los constantes ataques de los rebeldes hutíes desde Yemen, y dicen los informes que apoyados por Irán. La verdad es que la situación es cada vez más difícil. La guerra amenaza con ampliarse y convertirse en una conflagración regional que tocaría ya no solo la situación en Gaza, sino que podría extenderse a zonas como Irak, como Siria, como el Líbano, por esta situación de la participación de Irán, como dicen, y el empeño de Estados Unidos y de otras naciones que se sienten afectadas por detener esta situación. Hay un hilo común que yo no sé si algunos quieren ver o quieren no ver, no sé realmente cuál es el ejercicio, pero es evidente que allí donde quiera que la Guardia Revolucionaria iraní tiene capital humano y militar, se está dando una ofensiva contra Israel. ¿Dónde estaba ubicado antes del 7 de octubre el epicentro de ese capital humano y militar? En territorio sirio, apoyando a al-Assad; en territorio gazatí, Franja de Gaza, apoyando a Hamas y a la Yihad Islámica Palestina; y en territorio yemení, apoyando precisamente a la facción de los hutíes. Los hutíes son uno de los grupos étnicos más grandes de Yemen, una nación que desgraciadamente hace muchos años viene atravesando un proceso de guerra civil en el cual uno de los dos bandos es armado, entrenado y financiado desde Irán, y el otro ha sido armado, entrenado y financiado desde Arabia Saudí, Omán y Emiratos Árabes Unidos, aunque Omán igual es uno de los Emiratos Árabes. Y hay claramente una estructuración entre quienes están atacando y quienes están recibiendo también el peso de las consecuencias de sus ataques. El fin de semana muere en territorio sirio, muy cerca de la capital siria, nada más y nada menos que un general de la Guardia Revolucionaria Islámica, Reza Musawi, que había sido el segundo al mando detrás de Qasem Soleimani, aquel importante líder militar iraní que fue eliminado en una operación quirúrgica de la aviación estadounidense con un dron, y donde, insisto, se está dando claramente una demostración de que hay una espina dorsal detrás de estos ataques, que por cierto en el caso de Yemen, que no está tan cerca realmente geográficamente de la zona de Gaza en el mapa mundi, parece cerca, pero a pie lejos, ¿verdad? Diría mi papá. Es una zona del mundo que históricamente le ha dado problemas a la navegación, pero que ahora, a los problemas de siempre, que eran los piratas somalíes, que eran los piratas de Djibouti, que eran los piratas de esa zona, ahora se le está sumando que un grupo de individuos cree que su guerra la va a ganar atacando buques
con drones y con misiles que precisamente le surte, entre otras cosas, la potencia iraní. Yo creo que aquí claramente se está develando una estructuración del ataque y obviamente quienes están entonces atacando a quienes auspician ese ataque. El presidente Biden de los Estados Unidos conversaba anoche por la vía telefónica con el emir de Qatar en un esfuerzo más por concentrar una alianza que genere presiones aún mayores para que se consiga en Gaza un alto al fuego permanente. Eso va a resultar difícil porque cuando Biden hablaba con el emir de Qatar, el jefe militar, el jefe de las Fuerzas Armadas israelíes, el general Hershey Halevi, anunciaba, confirmaba informaciones que ya habían dado otros dirigentes israelíes, entre ellos Benjamín Netanyahu, el primer ministro, en el sentido de que la guerra se va a extender por varios meses. Y cuando hacía el anuncio, decía este general que no existen soluciones mágicas ni atajos en el desmantelamiento de una organización terrorista, excepto la lucha persistente y decidida. Y estamos muy, muy decididos, dijo el general. También llegaremos a los dirigentes de Hamas, ya sea que tardemos una semana o que tardemos meses. Esa es una información que preocupa. Estados Unidos dice que apoya que Israel se defienda, pero que la estrategia, la nueva fase de la guerra, debe centrarse en un esfuerzo de Israel por atacar objetivos fundamentales de Gaza y no exactamente la guerra abierta en todas las zonas. Hoy los ataques israelíes están concentrados en el centro y el sur de Gaza. Los bombardeos aéreos, los ataques de artillería siguen pues demoliendo edificaciones y causando muertes en toda esa zona, y eso definitivamente hace pensar que la guerra, al igual que como lo prometen los dirigentes israelíes, definitivamente no está cerca de terminar. Francia también se expresa extremadamente preocupada por el anuncio de Israel de que la guerra se va a extender durante meses, pero yo creo que ya la preocupación se está saliendo de Gaza para Estados Unidos, para Israel, para los aliados. Y la preocupación se está saliendo de Gaza en el sentido de el temor de que la conflagración, como muy bien lo expresan algunos analistas, se extienda a gran parte del Medio Oriente. Ese es el verdadero temor. Ahora, Estados Unidos tiene ahora mismo un problema que yo diría que preocupa más internamente en ese país, porque el tema de la guerra, Estados Unidos es un país que ha vivido en la guerra. Esa es casi su naturaleza por su condición de país imperial. Una guerra hoy aquí, otra guerra hoy allá. Y la preocupación es tratar de que esa guerra no influya mucho en la opinión de los norteamericanos desde el punto de vista político. Esa es la gran preocupación. Ahora, la otra guerra, que no es a tiros, pero que está afectando muchísimo, yo diría que más que lo de la guerra de Israel, porque ahí las preocupaciones también son más de tipo económico que de otra cosa, las dificultades para que se transporten mercancías a través del Mar Rojo, cómo eso pueda influir en la escasez de mercancías y de otros rubros por las dificultades navieras. Ahora, hay una caravanita ahí que salió desde el sur de México. La dejaron cruzar, dicen que sin mucho esfuerzo de las tropas mexicanas que supuestamente vigilan la frontera con Guatemala. Y hay una caravanita de unos 6,000 migrantes centroamericanos sobre todos, pero también algunos venezolanos, cubanos,
que van caminando hacia la frontera sur de Estados Unidos con México. Algunos dominicanos, siempre hay dominicanos, hay mucha gente que sigue aventurándose a eso, desde aquí, desde nuestro país. Pero ya están llegando hasta 10,000 por día, allá a la zona de Texas y Arizona sobre todo. Estados Unidos se está quedando sin lugar para alojar a esa gente a la que hay que darle algún refugio. Y hoy está llegando a Ciudad de México una delegación de altísimo nivel de los Estados Unidos, Anthony Blinken, el secretario de Estado, Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Nacional, para dialogar con el gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador y ver cómo se le busca una solución, cómo México dificulta un poquito más el caminar de los migrantes que cruzan a través de Centroamérica, a través del Darién, Centroamérica, y llegan hasta la frontera con Estados Unidos. Que México no permita que los trenes de cargas mexicanos sigan siendo utilizados para el transporte de migrantes, que camiones, que autobuses, que vehículos de diferentes tipos puedan ser utilizados por los migrantes, dificultarle el camino para llegar hasta la frontera sur. Eso es lo que está tratando hoy el gobierno de Estados Unidos con el gobierno mexicano. Andrés Manuel López Obrador dice que está dispuesto a colaborar, pero pone sus condiciones que para Estados Unidos son un poco difíciles también de satisfacer, porque él hablaba de flexibilizar y mejorar la situación con Venezuela, la situación con Cuba, y que si se llega a un acuerdo en ese sentido, entonces México podría colaborar mucho más para controlar la situación de los migrantes. La verdad es que cada día están llegando hasta 10,000, y eso sí que políticamente se está convirtiendo en un fuerte dolor de cabeza para la administración de Joe Biden. Estados Unidos ha perdido totalmente el control de su frontera, y eso está siendo utilizado políticamente por los adversarios a la administración demócrata, sobre todo los republicanos están atacando fuertemente con eso, y el gobierno de Biden sabe que independientemente del ataque o no de sectores de la oposición, esa es una situación que preocupa mucho más allá del partidarismo y preocupa en toda la sociedad norteamericana, y por eso llega hoy esta comisión de altísimo nivel de Estados Unidos a México tratando de ver cómo se controla esa situación. Mientras tanto, aquí en el país, yo creo que hay que destacar este logro de alcanzar la meta de 10 millones de turistas, que hay que reconocer que no es un logro de una sola administración. Esta es una meta que se la propuso primero el presidente Danilo Medina cuando accedió al poder allá por el 2012. Se fijó la meta de 10 millones de turistas. No era una meta fácil, mucha gente lo puso en duda. Ahí estaba yo buscando en el background informaciones en ese sentido. Mucha gente hablando, por ejemplo, en el 2019 ya, que apenas se llegaban a unos 6 millones de turistas. Mucha gente hablando de que 10 millones no se conseguirían hasta el 2029, que esa era una meta que tardaría como 10 años más. Sin embargo, ya hoy en el 2023, al final del 2023, estamos anunciando la meta, que cumplimos con la meta de los 10 millones de turistas. No ha sido, ha sido un esfuerzo permanente. Primero en la administración de Danilo Medina y la administración de Francisco Javier García en el Ministerio de Turismo, se avanzó, se hicieron muchísimos esfuerzos, sobre todo en esas ferias turísticas internacionales, y yo creo que se avanzó muchísimo y se sentaron las bases definitivamente para llegar a esto que hoy estamos anunciando. Pero hay que dar todo el crédito a la administración gubernamental de Luis Abinader, con David Collado en el Ministerio de Turismo, que luego de la pandemia, bueno, pues han dado muestra de que esa meta que parecía difícil, definitivamente se podía cumplir con un esfuerzo decidido y permanente. Y David ha caminado prácticamente todo el mundo.
promocionando a la República Dominicana. El país ha sido reconocido varias veces ya por sus logros, sobre todo por la recuperación después de la pandemia, y definitivamente aquello que se creía que no ocurriría hasta el 2029 o el 2030, hoy en el 2023 se hace realidad. La tarea ahora es mantener esos 10 millones y ampliarlo. Y ayer decía Mónica Infante, la jefa de Aerodón, la directora de Aerodón, que con la ampliación del acuerdo entre Aerodón y el Estado Dominicano, bueno, pues definitivamente se inician nuevas inversiones en los aeropuertos del país, y esto va a repercutir en que probablemente en 2 o 3 años veamos que los 10 millones no solo se mantienen, sino que se amplían. Así que hay que felicitar al gobierno de la República Dominicana, a todo el país y a todo el que ha puesto su granito de arena para que esta meta se hiciera realidad. Llévatelo, Cundo.